La alimentación parece ser el principal reto del mundo en estos próximos años. Y todo esto que inició con la pandemia por COVID-19 ha sido bastante preocupante, fundamentalmente por aspectos de producción agrícola y de la propia comercialización de estos rubros. Ya se había planteado antes de la pandemia y antes de la guerra el tema de ir reduciendo en alguna medida el consumo de carne en el mundo, sobre todo por el efecto que esto pudiera generar en la generación a su vez, valga la redundancia, de dióxido de carbono y otros contaminantes que se deriva de la propia alimentación, de la propia cría de ganado en sus diferentes versiones, vacuno, porcino, entre otros. ¿Qué pasa? Bueno, eso era un pensamiento preguerra y pre-COVID, donde fundamentalmente hablábamos de que podíamos seleccionar qué comer porque el mundo estaba en relativo desarrollo, en relativa expansión. Ahora se da la situación de que el granero de Europa está sometido a bombardeos constantes. La mayoría de los países ha tenido, producto del COVID-19, que detener la producción y que ahora se está poniendo, digamos que a tono, ya en el segundo año de la pandemia, 2021, sobre todo después de mediados de año, se ha vuelto a poner a tono con la producción. Y como usted sabrá, la producción toma tiempo. Usted no siembra un granito de guandul y ya el día siguiente tiene 18 vainas que solo es desenvainar y llevarlas a una olla. No es así. Y como eso toma tiempo, evidentemente el mundo ha sentido ese rezago. Lo sintió primero con la pandemia, pero ahora le toca sentirlo en alguna medida con el aspecto económico. Ya vimos, se genera inflación, algunos mercados se desabastecen, entre otros. ¿Qué han hecho las grandes potencias ante esto? Bueno, la mayoría ha optado por comprar a los países de menor desarrollo económico, los países que no disponen del capital. Ellos han optado por comprar producciones completas. Por ejemplo, China compró toda la producción de soya que había disponible en plena crisis de la pandemia en el mundo, prácticamente toda. Y eso genera a su vez un desabastecimiento de otros mercados, porque ellos compraron incluso para almacenar. Igual pasó con otras potencias y sus principales cereales. Al usted comprar para almacenar, el que viene detrás en la cola tiene que comprar cuando comience a producirse, luego de ese periodo de compra que esa persona tuvo. El ejemplo más simple, usted ve un picapollo, el que está delante de usted va a comprar todo el picapollo que hay porque él tiene una caravana. Usted tiene que esperar que hagan picapollo de nuevo. Si no hay pollo, que vayan y lo compren. Si no hay plátano, que vayan y lo compren. Para usted comprar la única pieza que usted quería, que era su picapollo de 5 piezas con sus tostones. Por poner un ejemplo, eso ha pasado en el mundo. Estoy tratando de llevar al lenguaje más llano posible. Las grandes potencias han comprado para acumular, en algunos casos para revender. La mayoría para acumular y garantizar la alimentación a sus ciudadanos. En ese proceso, primero, se ha disparado el valor de una buena parte de la alimentación. Segundo, los países que no han tenido por lo menos una cuota importante del abastecimiento de su mercado sobre la base de la producción local, han tenido que, o se han visto afectados por esto, y han tenido que someterse a largas y tediosas negociaciones con o los países compradores de esas producciones o los países productores de esas negociaciones para tratar de o desarrollar más el campo o, en alguna medida, tener iniciativas incluso bilaterales o multilaterales para lograr producir y comprar
en el menor tiempo posible fuera de lo comprado por otros países. ¿Qué esto significa? Bueno, lo que se ha manifestado históricamente, esa desigualdad entre países ricos y países pobres, donde usted logra garantizar a su población para años sin fin y donde por otro lado usted no tiene la certeza de que vaya a la alimentación. Nosotros estamos en una relativa marca positiva, pero con temor a desaparecer o a vernos afectados en ese proceso. ¿Cómo? Me parece que aquí se le ha dado más prioridad al tema importación en este gobierno que al tema desarrollo del campo. Y aunque en ocasiones pueda resultar más económico la importación, porque bueno, a China le sale más barato, por poner un ejemplo, desarrollar 800 millones de tareas de maíz. Sí, puede salir más económico y ponerla en puerto aquí en territorio dominicano te sale a un 75% del valor que te lo coloca un pequeño productor. Es cierto. Y eso va a favor del bolsillo de mucha gente. Es cierto. Ahora, cuando llegan tiempos como estos, si usted no tuvo garantizada una cuota de esa producción sobre la base de la localidad, sobre la base de esa zona de su país, de su territorio, hay la posibilidad de que ese mercado externo no pueda suplir las necesidades suyas, porque la prioridad es garantizar la alimentación a mi población. Y en caso de que se venda fruto de la excesiva demanda, aumenta el precio de manera desproporcionada y es lo que hoy vemos y conocemos en muchos casos como inflación. Sobre todo en aquellos espacios, en aquellos países que producían, que detuvieron de manera abrupta sus producciones, fruto de la pandemia, que en muchos casos se perdieron producciones y que hoy, como es el caso de Ucrania, una guerra obliga a grandes potencias que se nutrían de ella a buscar en otros escenarios. De ahí que la alimentación sea el principal reto para los países en cualquiera de sus condiciones y que esto suponga que en los próximos 5 años el que no logre alimentar a su pueblo pudiera tener consecuencias, sobre todo en los países democráticos, electorales. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se manifiesta eso? Olvídese de República Dominicana, vaya a Estados Unidos y fíjese cómo está el señor Joseph Biden, presidente de ese país, en este momento en las encuestas, por debajo de un 28%. Fueron las últimas informaciones que vi en términos de popularidad, no intención de voto, de popularidad, cuanto menos no será intención de voto. Usted se va a Francia, usted se va a España, usted le da seguimiento a la política argentina y se dará cuenta el boche que le echaron a los políticos en Argentina y que nosotros tuvimos digamos que una cuota por el tema del merengue y demás, viene precisamente de una inflación abrupta que se disparó o se ha disparado en los últimos años en Argentina y ahora es consistente. Y tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque, como dirían en buen dominicano, sus finanzas están apeñucadas, no hay forma. Entonces, si, aunque parezca irrisorio, aunque parezca una vuelta al pasado, es que el mundo está dando un retorno a el momento posterior a las guerras mundiales, donde lo principal era garantizar reconstrucción como pieza fundamental del desarrollo de la economía. Ahora no hay guerra, salvo en la zona céntrica de Europa. Y digo no hay guerra en el sentido de que América Latina, por ejemplo, no necesita un proceso de reconstrucción, un plan Marshall, como se ejecutó en aquel momento. Pero lo segundo que era de preocupación en la época posguerra era la alimentación de la gente. Y sin alimentación, por más que usted crea, no hay desarrollo. De ahí que las campañas se fundamentarán, las campañas electorales, en esos temas. ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió el pollo? ¿Quién te subió el aceite? ¿Quién ocurrió tal cosa? ¿Por qué no manejaron la crisis de esta forma? Esto de aquella forma. Y es así. ¿Tiene o no responsabilidad el gobierno de eso?
Del contexto global, no. Pero de la gestión de la crisis interna, sí. Porque es a fin de cuentas quien decide. Y ya el propio gobierno ha admitido que más del 50% de la inflación obedece a factores internos, a decisiones desde dentro del territorio. Si eso no se toma en consideración, aunque parezca una vuelta al pasado, ese será el fundamento, porque ya la pobreza ha aumentado por encima del 40% en República Dominicana, lo ha dicho el propio gobierno, cuando estábamos cerca de un 20 y tanto, 22, 23%, y a eso se le puede sumar el aspecto de que la incertidumbre, la nublazón que no te deja en el camino observar qué puede pasar en un año, 2 años, y que sobre todo lo grave de la crisis no es el tiempo que dura, sino el tiempo que dura en recuperarse, pudiera entenderse que los procesos venideros serán fundamentados en eso, en buscar alternativas, no solo en República Dominicana, sino prácticamente en el mundo, de alimentación y tratar de volver a esa seguridad alimentaria más que necesaria.